El sobrepensamiento no aparece de golpe. Llega en silencio. Empieza como una simple idea y, sin darnos cuenta, se convierte en una cadena interminable de pensamientos. Pensamos en lo que pasó, en lo que pudo haber sido, en lo que podría ocurrir mañana. La mente no descansa. Y aunque el cuerpo esté quieto, por dentro hay una lucha constante. Desde la visión del budismo, este estado mental es una de las fuentes principales del sufrimiento. No porque pensar sea malo, sino porque la mente se apega a sus propios pensamientos y los toma como si fueran la realidad. Revivimos una y otra vez una conversación, una decisión, un error. Creamos escenarios que no existen. Anticipamos problemas que tal vez nunca llegarán. Y mientras tanto, perdemos la paz del momento presente. El budismo enseña algo muy simple pero profundo: no sufrimos por lo que ocurre, sino por la historia que la mente construye alrededor de lo que ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero sufrir de manera muy distinta. La diferencia no está en el hecho, sino en el apego mental a ese hecho. La mente se aferra, analiza, juzga y repite, como si al pensar más pudiera controlar la vida. Cuando sobrepensamos, creemos que estamos resolviendo algo, pero en realidad estamos alimentando la inquietud. La mente se vuelve como un lago agitado. Cuanto más se mueve, menos claridad hay. El budismo no propone luchar contra los pensamientos ni eliminarlos, porque eso solo genera más tensión. Propone algo distinto: comprender que el sobrepensamiento es un hábito de la mente, no una verdad absoluta. Al reconocer esto, algo empieza a cambiar. Nos damos cuenta de que no estamos obligados a seguir cada pensamiento, que no todo lo que pasa por la mente merece nuestra atención, y que la paz interior no se pierde por lo que sucede afuera, sino por la forma en que nos aferramos mentalmente a ello. Este es el primer paso hacia la calma: entender que el sufrimiento mental no es inevitable. Nace del apego, del exceso de pensamiento, y puede empezar a disolverse cuando aprendemos a observar la mente con mayor claridad y amabilidad. La mente que sobrepiensa casi nunca está donde está el cuerpo. Puede que estés sentado, caminando o descansando, pero por dentro estás en otro lugar, en el pasado o en el futuro. Recuerdas algo que ya ocurrió o imaginas algo que aún no pasa. Y sin darte cuenta, abandonas el único lugar donde existe la calma, el momento presente. El budismo enseña que el presente es el único instante real. El pasado ya terminó y no puede cambiarse. El futuro todavía no existe y no puede controlarse. Sin embargo, la mente insiste en viajar entre ambos, buscando seguridad, respuestas o control. Ese movimiento constante es lo que agota, tensa y roba la paz interior. Vivir en el presente no significa ignorar la vida ni dejar de pensar por completo. Significa aprender a regresar, una y otra vez, a lo que está ocurriendo ahora mismo. A la respiración que entra y sale. A las sensaciones del cuerpo. A este instante sencillo que no necesita ser explicado ni resuelto. Cuando la atención vuelve a la hora, la mente empieza a calmarse de forma natural. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de ocupar todo el espacio mental. En el presente, muchas de las preocupaciones pierden fuerza, porque la mayoría pertenecen a escenarios imaginados, no a la realidad inmediata. El budismo utiliza prácticas simples para entrenar esta presencia: observar la respiración, caminar con atención, escuchar sin juzgar. No son técnicas complicadas. Son recordatorios constantes de volver a casa, al aquí y ahora. Cada vez que la mente se va, no se la castiga. Simplemente se la trae de vuelta con suavidad. Con el tiempo, vivir en el presente deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma de estar. Y en ese estado, la paz no es algo que se busca. Es algo que se experimenta. Porque cuando la mente deja de correr detrás del pasado y del futuro, descubre que, en este momento, ya hay suficiente calma. Una de las causas más profundas del sobrepensamiento es el deseo de control. Queremos controlar lo que va a pasar, lo que los demás piensan, cómo deberían salir las cosas, incluso cómo deberíamos sentirnos. La mente cree que, si piensa lo suficiente, podrá evitar el dolor y garantizar la seguridad. Pero desde la mirada del budismo, ese intento constante de control es precisamente lo que genera tensión y agotamiento. La vida no es completamente predecible. Cambia todo el tiempo. Cuando la mente se resiste a esta realidad, comienza la lucha interior. Aparecen las preguntas repetitivas, los ¿y si?, las preocupaciones sin fin. Sobrepensar es una forma de resistencia. La mente no acepta lo que es y trata de imponer cómo deberían ser las cosas. El budismo enseña que soltar el control no es rendirse, sino confiar. Confiar en que no todo depende de nosotros. En que podemos hacer lo que está en nuestras manos y dejar ir el resto. Cuando dejamos de cargar con responsabilidades que no nos pertenecen,
la mente se vuelve más liviana. Simplificar la mente es parte de este proceso. Menos expectativas, menos comparaciones, menos juicios. No porque no importen las cosas, sino porque no todo merece nuestra energía mental. Al reducir el ruido interior, aparece una claridad tranquila. La mente deja de correr en todas direcciones y empieza a descansar. Soltar no ocurre de un día para otro. Es una práctica diaria. Cada vez que notas que la mente quiere controlar, puedes recordarte, esto no depende completamente de mí. Ese simple reconocimiento abre espacio para la calma. El cuerpo se relaja. La respiración se suaviza. Y el pensamiento pierde intensidad. Cuando dejamos de intentar controlar la vida empieza a fluir con más naturalidad. No porque todo sea perfecto, sino porque la mente deja de pelear con la realidad. Y en ese soltar, la paz interior deja de ser una meta lejana y se convierte en una experiencia posible, aquí y ahora. Una de las enseñanzas más liberadoras del budismo es esta: los pensamientos no son quien eres. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si cada pensamiento fuera una verdad absoluta. La mente dice algo y lo creemos sin cuestionarlo. No soy suficiente, algo va a salir mal, esto nunca va a cambiar. Y así, sin darnos cuenta, quedamos atrapados en un diálogo interno que genera sufrimiento. El budismo explica que la mente produce pensamientos de manera constante, igual que los pulmones producen respiración. No es algo personal ni intencional. Los pensamientos surgen por hábitos, experiencias pasadas, miedos y deseos. El problema no es que aparezcan, sino que nos identifiquemos con ellos, como si definieran nuestra identidad o nuestro destino. Cuando nos identificamos con un pensamiento, lo alimentamos. Le damos poder. Y cuanto más poder tiene, más vuelve. En cambio, cuando aprendemos a observarlo, algo cambia. El pensamiento sigue ahí, pero ya no nos arrastra. Se vuelve solo eso, un pensamiento, no una realidad. El budismo utiliza una imagen muy simple para explicar esto. La mente es como el cielo y los pensamientos son como nubes. Las nubes vienen y van. Algunas son claras, otras oscuras. Pero el cielo no se convierte en nube. Permanece. De la misma forma, tú no eres lo que pasa por tu mente. Eres el espacio que puede observarlo. Observar no significa analizar ni luchar. Significa notar, estoy teniendo este pensamiento. Esa pequeña distancia crea alivio. El cuerpo se relaja. La mente deja de pelear consigo misma. Y muchos pensamientos, al no recibir atención, se disuelven por sí solos. Cuando dejamos de identificarnos con la mente, el sobrepensamiento pierde fuerza. Ya no necesitamos resolver cada idea ni responder a cada miedo. Aprendemos a dejar pasar. Y en ese dejar pasar, aparece una sensación de libertad interior. Una calma que no depende de eliminar pensamientos, sino de no quedar atrapados en ellos. La paz interior no aparece de golpe ni como un estado permanente. En el budismo, la calma surge poco a poco, a medida que aprendemos a ver la realidad con mayor claridad. Dos enseñanzas clave acompañan este proceso: la atención plena y la impermanencia. Juntas, nos ayudan a salir del ciclo del sobrepensamiento y a relacionarnos con la vida de una forma más tranquila. La atención plena es la capacidad de estar presentes con lo que ocurre, sin huir y sin resistir. Significa observar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que sucede a nuestro alrededor, tal como es. No se trata de forzar la mente a estar en silencio, sino de permitir que todo esté, sin juzgarlo ni exagerarlo. Cuando prestamos atención de esta manera, la mente deja de correr detrás de cada pensamiento y comienza a estabilizarse. A través de la atención plena, empezamos a notar algo importante: todo cambia. Un pensamiento aparece y desaparece. Una emoción surge y luego se transforma. Incluso el dolor, cuando se observa con conciencia, no es fijo. Esta es la enseñanza de la impermanencia. Nada permanece igual todo el tiempo. Aferrarnos a lo que sentimos o pensamos solo prolonga el sufrimiento. El sobrepensamiento se debilita cuando recordamos que no estamos atrapados para siempre en un estado mental. Lo que hoy duele, mañana puede ser diferente. Lo que ahora preocupa, más adelante perderá importancia. Comprender esto no elimina las dificultades, pero reduce el miedo y la resistencia. La mente se relaja cuando deja de creer que todo es definitivo. Cuando confiamos en la impermanencia, dejamos de luchar contra la experiencia. Permitimos que los pensamientos pasen, que las emociones sigan su curso. Y en ese permitir, aparece una calma profunda. No una calma artificial, sino una paz natural que surge al dejar de aferrarnos. El budismo nos recuerda que la paz no se alcanza controlando la mente, sino cambiando la relación que tenemos con ella.
Al vivir el presente, soltar el control, no identificarnos con los pensamientos, practicar la atención plena y confiar en que todo es transitorio, el sobrepensamiento pierde su dominio. Y en su lugar, comienza a florecer una mente más clara, tranquila y consciente.